Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y esta semana hablaremos acerca del alza de precios, pues el INEI informó que la inflación ha subido a 8.78%, es decir, estamos con la inflación más alta de los últimos 10 años. Para hablar acerca de las medidas que el gobierno ha estado tomando para mitigar esta alza de precios, nos acompañó Paola del Carpio, economista y coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bien, como comentábamos, el INEI ha reportado un alza de precios anual de más de 8% en el último año, es decir, en los últimos 12 meses. El nivel de inflación ha subido sin parar. ¿Por qué continúan en principio, por qué continúan esta alza de precios de los productos? Muchos están preguntándose por qué el dinero ya no les alcanza para lo mismo que compraban antes. Sí, ahí hay dos cosas a tener en cuenta sobre por qué el dinero a muchas personas lamentablemente no les está alcanzando, ¿no? Por un lado, después de todo el shock que significó la pandemia para nuestros trabajadores, para nuestras familias, el cierre de la economía, si bien luego nos hemos recuperado en cuanto a producción y número de personas empleadas, no se ha recuperado en cuanto a empleos de calidad. Y eso significa que los ingresos de los peruanos han retrocedido alrededor de 10% si vemos el 2021 en comparación con el 2019. A la par, entonces, los peruanos ganan menos, ¿no? En promedio, digamos, ahora tenemos menos ingresos. Y a la par tenemos precios que suben, y hay que decirlo desde ya el 2021, no es, la inflación no es algo completamente novedoso por diversos factores. Hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, con cambio climático, sumados a la pandemia, que incrementaron bastante el precio de commodities que nosotros importamos para nuestros alimentos, por ejemplo, el maíz, la soya, ¿no? Entonces, eso de por sí fue aumentando los precios, también el precio de los fertilizantes ya venía en aumento, y a todo esto se ha sumado la guerra de Rusia y Ucrania, que son los principales proveedores de cereales como los que estaba mencionando, que nosotros importamos, o sea, el trigo, por ejemplo, para el pan, el maíz para el pollo y el huevo, la soya también para el huevo. Hay que tener en cuenta, la soya también para los aceites. Hay que tener esto en cuenta, y esto ha impactado en los precios de una manera enorme, ¿no? Estas son como las grandes razones detrás de los aumentos de precios que no son atribuibles a lo que pasa aquí dentro de la economía peruana, ¿no? Claro, como decíamos, la inflación ya está en más de 8% y en algunas regiones incluso llega a más de 12 o 13%. ¿Podría decirse que este es el nivel de inflación más alto en cuánto tiempo? A nivel nacional, este es el nivel de inflación más elevado de los últimos 10 años, y a nivel de Lima Metropolitana, donde está en 8.1%, es el nivel más elevado en 24 años, ¿no? Me parece que coincide con cuando estábamos en el fenómeno del Niño, en el 98 o por ahí. Es una cifra bastante fuerte. Ahora, el INEI también ha informado que el mes pasado hubo una alza de precios en casi todas las categorías de consumo, menos en las de alimentos, que es la que Ujú. estuvo subiendo durante todos estos meses. Coincidentemente, a inicios de mayo, el gobierno ha exonerado del IGB a 5 productos de la canasta básica familiar, de los cuales 3 redujeron sus precios, estos son el pollo, los huevos y el azúcar, pero los otros 2 productos sí tuvieron un incremento. ¿Podría decirse que la medida tuvo algún efecto positivo, resultó efectiva? Mira, es difícil atribuirlo, porque lo que yo te mencionaba de que los precios a nivel internacional están incrementándose es una tendencia, ¿ok? O sea, es una cosa, los precios suben y bajan en el corto plazo, pero la tendencia es que suben. Eso es lo que ha venido ocurriendo desde el 2021. En el mes pasado también ha habido algunas bajas en el precio del maíz, en el trigo, o sea, algunas bajas ligeras, o sea, sí era altísimo, ya, y además están esta medida que mencionas, que la verdad es que tiene varios problemas. Es posible que tenga un efecto, ¿ah? No quiero decir con eso que de ninguna manera, pero no creo que sea un efecto mayúsculo. También hay que tener en cuenta que
que claro, cuando decimos alimentos es algo grande, ¿no? Pero hay que ver un poquito si ponemos la lupa en los alimentos. Por ejemplo, el tema de pan y cereales, la inflación igual en mayo ha sido positiva, o sea, Así es. sí ha habido un aumento de precios y solo en pan y cereales anualizada la inflación es de 15,07%. ¿No? En el caso de leche, queso y huevos, que es lo que mencionabas, ahí sí ha habido una disminución, pero la inflación acumulada del año es de 12,45%, es altísima, y eh, me parece que hoy o ayer, no recuerdo, ha salido un comunicado de los productores diciendo que el precio va a subir, ¿no? Que el precio, o sea, no se va a quedar como está porque los insumos están cada vez más caros para ellos. Em, el Claro. tema de los aceites, lo mismo, sí ha subido. El tema del azúcar ha bajado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del azúcar, y como dice, azúcar y otras presentaciones, que eso es como lo califica el INEI, la inflación acumulada es de 28,7%. Es muchísimo, ¿no? O sea, estamos viendo fuertes aumentos. O sea, depende de la categoría que veas. Claro, y hay que tener en cuenta también que los mayores incrementos, a pesar de que la categoría de alimentos ha estado a la baja, la mayoría de las mayores alzas fueron de alimentos como los arándanos, por ejemplo. Y bueno, por otro lado, ya pasando a otra categoría, a otro sector económico de ese tema de la inflación, tenemos los combustibles. Hace unos meses se tomó esta decisión de reducir el ISC, el impuesto selectivo al consumo, para algunos combustibles. Sin embargo, la data del INEI evidencia que al menos la gasolina y el diésel han subido más de 3%, y esto solamente a nivel nacional. En regiones puede ser mucho más. ¿Por qué se considera que no funcionó esta reducción del impuesto? Mira, son cuestiones similares a por qué no funciona el IGB. El primer problema que tiene además es que es una medida ciega, ¿no? Es una medida que, ya, es verdad, o sea, no tiene ningún tipo de focalización, no ayuda necesariamente a los que, a los que más lo necesitan. O sea, a ver, gasolina 90 usan muchas camionetas 4x4, ¿no? Entonces, esa es una medida importante. Lo otro es que, ok, por ejemplo, yo puedo eliminar el ISC, que algo así como el IGB es un porcentaje, pero el precio del petróleo sigue al alza. Entonces, ya pues, o sea, pago un menor porcentaje de algo que sigue subiendo, va a seguir subiendo. Lo que eso puede hacer es mitigar esa subida, pero mal que bien, eventualmente sigue subiendo, ¿no? Hay varias razones por las cuales este tipo de medidas no ayudan, pero aparte de que no ayudan, son bien caras y difíciles de revertir, ¿no? Entonces, a mí me preocupa cuál es digamos, si va a haber realmente alguna prórroga a esto cuando vemos que los precios siguen subiendo, y si no la hay, si va a haber aceptación de que se retire este beneficio, ¿no? Porque lo que eso pasa es que termina comprometiéndose la sostenibilidad fiscal. Claro, tengamos en cuenta que estas medidas, al ser tan caras, implican un menor presupuesto para otras acciones que podría tomar el gobierno a favor de la población. En ¿Qué particular otras? ahora que tenemos problemas de inseguridad alimentaria. Ahora, sobre estos dos puntos de las medidas que ha tomado el gobierno, ¿qué se podría plantear para mitigar el alza de precios que sea efectivo y ayude a la población, teniendo en cuenta que ya estamos también a puertas de esta crisis alimentaria que están advirtiendo los productores agrarios? Sí, a ver si comienzo por el final. Lo que mencionas de la crisis agraria es bien preocupante, ¿ok? Tenemos un déficit bastante grande de fertilizante que permite la productividad de nuestras tierras. Más o menos el 57% de lo que nosotros consumimos proviene de la agricultura familiar, y si esta se ve afectada, pues nosotros también, ¿no? No es probable que nos quedemos sin alimentos, ¿no? No es eso lo que va a ocurrir, sino que los precios ante una escasez o ante una menor productividad van a subir aún más. Los precios de más productos, los productos que hacemos aquí, no solamente los que tienen que ver con las cosas que importamos. Eso preocupa, pero algo que quisiera decir es que esa es la crisis que nos preocupa que va a venir, ¿no?
pero ya estamos en una crisis de seguridad alimentaria, y es que lo que comentaba al inicio, ¿no? El impacto enorme que tuvo la pandemia sobre los hogares de reducir los ingresos, se tradujo en que en el 2021, en una medición del Programa Mundial de Alimentos, más de la mitad de los hogares ya se encontraban en situación de inseguridad alimentaria. Eso significa que no tenían disponibilidad de alimentos adecuados de manera certera necesariamente en el tiempo, ¿no? Que estaba complicado para ellos el consumo. De hecho, el 25% de los hogares el día anterior a la encuesta que se levantó entre agosto y noviembre habían consumido solo 2 platos de comida o menos. Entonces, la crisis del hambre no es una crisis futura, ya es una crisis presente, y es importante que se tomen medidas cuanto antes. Y me preguntabas qué medidas. Cuando estamos en situaciones de emergencia como es esta, hay que gastar, es verdad, hay que gastar, y ya varios expertos vienen pronunciándose. Se ha dicho varias veces que este tipo de medidas generales, como lo del IGB, como lo del ISC, probablemente tengan poco impacto finalmente, justamente porque los precios siguen subiendo, entre otros factores. Para resaltar, por ejemplo, algunas medidas que ha sacado el Comité Editorial de Hacer Perú. Por el lado de la demanda, ¿cómo ayudamos a las personas? A las personas que ahorita no les alcanza el dinero. Se puede aprovechar, ampliar la infraestructura de los programas sociales con los cuales ya contamos. Dígase Juntos, Pensión 65, Jali Warma, para ampliarlos un poco, dar una ayuda adicional por esa vía, brindar bonos alimentarios, quizás. Estos programas ya llegan a más del 50% de la población pobre y más del 60% de la población pobre extrema. Entonces, si bien no es perfecto, es una vía. También hay que pensar qué se hace con la población urbana, que es donde más se ha sentido el aumento de la pobreza, eh, quizás con programas de empleos temporales. Otro tema importante que ayuda mucho todavía en zona urbana, aquí en Lima, por ejemplo, es ampliar y hacer más sistemático el apoyo a iniciativas sociales como el tema de las ollas comunes, como los comedores populares. O sea, lo que necesitamos es ayudar a la gente ya, ¿no? Más allá de ver cómo controlamos los precios, que eso está difícil porque no depende de nosotros. No Claro. tenemos nosotros un control ahorita. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar a las personas a que tengan un mejor aguante, digamos, frente a todos estos problemas. Y algo que hay que decir, Guadalupe, es que, a ver, no estamos viendo el sentido de urgencia en general, y pareciera que no estamos viendo tampoco la importancia de la inversión privada para la generación de empleos de calidad. Seguimos viviendo un momento de precios altos, así como hay precios altos de los alimentos, también hay precios altos del cobre y otros minerales que nosotros exportamos. Sin embargo, no estamos viendo ningún sentido de urgencia en generar las condiciones para que esa inversión avance, y está retrocediendo. Entonces, si la inversión pública está parada, si la inversión privada está parada, ¿por dónde vamos a crecer? Y sin crecimiento, ¿cómo vamos a pagar esta cuenta para todas estas ayudas que te estoy mencionando? Es bien preocupante. Por el lado de la oferta, por el lado de los agricultores, hay que asegurar esa compra de fertilizantes cuanto antes. La campaña inicia en agosto. No hay tiempo que perder, y hay que hacerlo de manera muy profesional. Se necesita gente muy seria viendo. La compra de fertilizantes tiene que ser tratada como se trató en su momento la compra de vacunas. ¿A qué me refiero? Los fertilizantes En están caros y emergencia. están escasos en el mundo, escasos. Ahorita todos los países están desplegando sus mejores esfuerzos para conseguirlos. Entonces nosotros no podemos solo esperar que lleguen, ¿no? Necesitamos movernos activamente, probablemente con un despliegue diplomático, para realizar una compra, y debería también haber criterios más claros, que hasta ahora no los ha habido, de cómo se van a repartir, de qué forma. Hay diversos criterios técnicos que los expertos en este tema pueden dar para ver cuál es la repartición más efectiva o eficiente para que llegue a los cultivos que tiene que llegar en el momento que tenga que llegar, ¿no? Y ahí algo que me preocupa mucho es la capacidad de gestión del Estado, ¿no? El rol articulador que se necesita para hacer todo lo que te he dicho es bastante amplio. Claro, se necesita bastante gestión para todo esto, y evidentemente la inflación aún va a seguir golpeando un poco a las familias durante un tiempo.
Y Sí, justo ahí iba lamentablemente. mi última pregunta, para culminar en cortito. Ya la inflación lleva más de un año subiendo, y ¿cuándo podría comenzar a bajar este incremento de precios, por así decirlo? El BCR estimaba que para mediados del 2023. ¿Coincide con esa afirmación? Mira, es bien difícil saberlo. A ver, para comenzar, el BCR estimaba que este año iban a bajar los precios, pero por supuesto ni el BCR ni nadie de nosotros podía saber que iba a estallar esta guerra, ¿no? Entonces, claro, ahora se estima que va a ser hacia, me parece, el final del siguiente año. Ojalá que así sea. Hay otras voces que dicen hasta el 2024. Yo no sé, no soy un economista con bolas de cristal, pero de todas maneras confío mucho en los cálculos del BCR, pero lo que no sé es si vaya a haber más eventos que no podemos predecir, ¿no? Lamentablemente, lo que sí sabemos es que de todas formas, hasta el final del 2023, estamos hablando de un largo tiempo. Es un largo tiempo de precios altos en los cuales nuestras familias van a estar muy ajustadas. Entonces tenemos esta advertencia, por lo menos, y ya se está viviendo este problema. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos toda esa información. Esto ha sido todo por la edición de hoy en Viernes Económicos, pero si desean más información sobre economía y actualidad, pueden ingresar a www.rpp.pe. Tengan un buen fin de semana.